Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Semana que seguirá marcada por la ley de fraccionamiento a la pesca y todo el escándalo por los datos cerrados en la pesca de la merluza. Todo indica que no está la unanimidad para que se vuelva a repetir esa votación específica. ¿Hay otros caminos? ¿O simplemente el proyecto, si se aprueba a ley, saldrá tal como está, incluso sabiendo que fue con datos equivocados? Todo lo cuenta Natalia Muñoz. En la comisión mixta del día 7 de mayo se presentó un dato en una tabla que estaba desactualizado. Lo más probable es que no conozca quién entregó las explicaciones por los datos incorrectos de la captura de merluza en la comisión mixta por ley de fraccionamiento. Correspondía a septiembre del año 24, dando a entender que era un dato correspondiente a diciembre del 2024. Ese dato desactualizado corresponde a asumir la responsabilidad del equipo técnico, del gabinete de la subsecretaría, y esto también quiero dejar claridad de que este es una responsabilidad del equipo técnico. Corresponde a un dato que no es erróneo, sino que está solamente desactualizado. Es el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Pesca, que llegó en reemplazo del subsecretario Julio Salas, que por un compromiso previamente agendado no llegó hasta la Comisión de Pesca, mientras se pide su renuncia y la del ministro de Economía. Manifestación de trabajadores en el Biobío que piden más que solo repetir la votación por la merluza. No confiamos de todas las cifras en el tema del jurel para el fraccionamiento y que también salió a luz al 100% el tema de la merluza común. Por lo tanto, necesitamos la ida y renuncia del ministro de Economía y también del subsecretario de Pesca. Él le ha mentido al país, no solamente al país, sino que también le ha mentido al Poder Legislativo, ¿ya? Tratando de vulnerar una cifra objeto de sacar adelante su propuesta en una ley. Nosotros los trabajadores, en cualquier resultado que salga de esta propuesta de ley, vamos a perder. En tanto, el ministro de Economía continúa respaldando al subsecretario. Yo creo que el subsecretario, más allá de este error específico, ha hecho un trabajo importante que ha permitido que en 21 de las 22 pesquerías, de manera excepcional, con máxima transparencia, tengamos un acuerdo que va a permitir fortalecer el sector artesanal. Yo creo que eso es lo más relevante por ahora y tenemos un problema específico en la merluza que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros creemos que lo más razonable, dado los eventos que han ocurrido, es que se pueda repetir esa votación. Para repetir la votación del fraccionamiento de la merluza se necesita la unanimidad de la comisión mixta, pero no estarían los votos. No basta con decir que se va a abrir la votación nuevamente. Si el gobierno no alinea a los parlamentarios oficialistas que respalden efectivamente la propuesta que inicialmente propuso el Ejecutivo, esto no tiene sentido. Yo voy a dar la unanimidad en la medida que nos den garantía. Yo en este momento no daría mi voto o la unanimidad que se requiere para repetir, en este caso, la votación de la merluza común, en base a que básicamente no existen antecedentes técnicos, insisto, más allá del error inexcusable y de que aquello tiene que responder tanto el ministro de Economía como el subsecretario de Pesca, pero no existen elementos técnicos que te permitan decir, acá hay que repetir. No quedan muchas opciones. La otra puede ser que el presidente de la comisión mixta, el senador Fidel Espinosa, pida que se vote nuevamente la cuota de la merluza, pero quedaría para la sala de la Cámara. Para conocimiento de todo, el ministro Grau nunca ha asistido a la comisión mixta, no ha sido parte de lo que ahí se ha desarrollado, y es importante acá señalar además que es una cifra desactualizada que no fue parte de la base de la decisión. Este martes está invitado el ministro Grau a la comisión mixta, mientras que los afectados llegaron hasta La Moneda con el llamado urgente que se repita la votación. Nosotros queremos que los parlamentarios voten en serio, voten con la realidad, voten con las cifras que son exactas. A esta altura ya no confiamos en el subsecretario de Pesca, porque hemos tenido muchas reuniones con él y nos ha planteado que ellos van a defender el fraccionamiento que el gobierno impulsó y no ha sido así. Creemos que hoy lo que se debe hacer es remediar lo que ya ocurrió hace algunas horas en el Congreso con la Comisión Mixta, y hoy día lo que nos interesa es simplemente abordar la situación de la merluza. Las demás pesquerías tuvieron una tramitación, fue un buen ejercicio democrático. Votación que se podría repetir de forma inédita, mientras que algunos parlamentarios ya incluso adelantan que pedirán que no solo se repita la votación de la merluza, sino también otras pesqueras.
El mercado sigue esperando que el Banco Central de Chile no baje pronto la tasa de interés. Se espera que sea en septiembre, por eso se cree que ya para octubre, que también hay reunión ese mes, ya esté en 4,75% la tasa. Revisemos las últimas proyecciones del mercado en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Reitero, es el Banco Central que le pregunta a los analistas y estas son sus respuestas. No habría cambios en la tasa de interés, ni en junio ni en julio, sino que en 5 meses más, en diciembre, ya estaría en 4,75. Por eso digo, quizás pueda bajar antes, en septiembre, pero siempre la encuesta pregunta en 5 meses más. Y también cerraría el año en ese nivel en 4,75%. Bueno, ¿por qué se puede esto? Porque la inflación también está siendo cada vez más controlada. Hay a veces meses en que puede subir un poco más, hay aspectos como el alza de las cuentas de la luz que hacen que en meses particulares haya alta inflación, pero todo indica que estaría siendo mucho más controlada, como lo vemos en la siguiente gráfica que también preparamos, que son las expectativas de IPC, ahí las vamos a ver reflejadas en la gráfica. A ver, para el IPC de mayo, 0,2%, muy normal. Junio, bajito, 0,1%. El año terminaría con una inflación en 4%. Y ya en 2026 sería 3% la inflación acumulada, exactamente el objetivo del Banco Central. Y respecto al crecimiento económico, ustedes ya conocen la cifra porque la hemos hablado muchas veces acá en el programa. 2%. Ese es el número que está definiendo a nuestra economía actualmente. 2% fue el crecimiento que hubo entre enero y marzo y también es lo que se espera como PIB de Chile en 2025, en 2026 y en 2027. Todos estos años Chile crecería 2% de acuerdo a los analistas. En el segundo trimestre, en el que estamos ahora, que es el promedio entre abril y junio, Chile crecería 2,5%. Veremos eventualmente entonces si nuestra economía sigue destinada al 2%, ojalá que no, pero para eso se requieren hacer cambios estructurales, proyectos de ley, bajar los permisos sectoriales que son innecesarios y otro tipo de factores. Bueno, uno de los cuales se los vamos a contar al regreso de la siguiente pausa en la agenda económica, que es que no haya guerra comercial, que no haya conflicto arancelario. China y Estados Unidos dieron un paso en ese sentido, pero no es algo definitivo, es solamente temporal, es una tregua de 90 días. ¿En qué consiste? Lo analizamos al regreso acá, en Agenda Económica. Éxito tuvieron las conversaciones en Suiza este fin de semana entre los representantes de Estados Unidos y China, porque ambas partes alcanzaron una tregua de 90 días, tiempo en que van a bajar recíprocamente aranceles, tal como lo cuenta Laura Soto. Esta vez Wall Street sí tiene razones para celebrar. Los mercados se han recuperado este lunes luego de que Estados Unidos y China decidieran poner paños fríos a su guerra comercial. Ambas potencias acordaron reducir sus aranceles mutuos por un plazo inicial de 90 días. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. El presidente estadounidense se refirió incluso a un reinicio total tras las negociaciones de este fin de semana en Ginebra, abogando también por la apertura de China a las empresas de su país. En concreto, ambas naciones redujeron sus aranceles en 115 puntos porcentuales. Esto quiere decir que los gravámenes chinos a las importaciones estadounidenses pasaron de 115 a 10%, mientras que los aranceles de Washington bajaron de 145 a 30%. Este último mantiene el 20% inicial que Trump impuso a Beijing en represalia por la crisis del fentanilo. El consenso de ambas delegaciones
declaraciones este fin de semana es que ninguna de las partes desea una disociación. Y lo que ocurrió con estos aranceles tan elevados, como dijo el embajador Greer, equivalía a un embargo y ninguna de las partes lo desea. Queremos comercio, queremos un comercio más equilibrado y creo que ambas partes están comprometidas a lograrlo. El ambiente de la reunión fue franco, profundo y constructivo. Se lograron avances sustanciales y se alcanzaron importantes consensos. Promoveremos un nuevo desarrollo en las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos e inyectaremos mayor certidumbre y estabilidad a la economía mundial. China no quiere liberar una guerra comercial, pero si Estados Unidos insiste en imponernos esta guerra, China no le temerá y luchará hasta el final. El acuerdo actual tampoco incluye los aranceles estadounidenses específicos a sectores como los automóviles, el acero y aluminio. Aún así, la reducción de los gravámenes resultó ser mucho mayor a lo que preveían muchos analistas. Por supuesto que es positivo que estén avanzando en sus negociaciones las dos principales economías del mundo, pero hay que también decir que la incertidumbre no va a desaparecer porque haya este acuerdo por los próximos 90 días. Así que hay que tener paciencia, concentrarnos nosotros en lo que es la tarea nuestra, de nuestra propia negociación. Queda por ver qué podrán acordar Washington y Beijing en futuras negociaciones. Lo cierto es que el agravamiento de esta guerra comercial fue perjudicial para ambos socios comerciales, con fábricas chinas obligadas a cerrar e importadores estadounidenses al borde de la quiebra. Si bien este anuncio de la tregua entre Estados Unidos y China dio un impulso bastante importante a las bolsas mundiales, de hecho en Nueva York subieron más de 1%, lo mismo el IPSA acá en Santiago, ¿es esta una señal que eventualmente podamos tomar nosotros como inversionistas individuales, fondos mutuos, etcétera, de que hay que entrar a la renta variable, quizás tomar posiciones en ese segmento, o todavía no, es mejor mantener la misma estrategia que se ha tenido hasta antes de este suceso, porque como vimos es solamente algo momentáneo? Es lunes y se lo dedicamos a recomendaciones de inversión, y en esta ocasión lo hacemos con Ariel Nachari, que es el estratega jefe de Sura Investments. Ahí lo vemos en pantalla. Ariel, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Hice esta introducción porque muchas veces cuando hablamos con especialistas como ustedes nos dicen no tomen decisiones apresuradas por hechos puntuales. ¿Es lo mismo acá? Porque se trata simplemente de una tregua de 90 días entre Estados Unidos y China. No es que hayan llegado a un acuerdo más estructural en el tiempo. Sí, así es, Nicolás. Así como cuando todo estaba cayendo, nosotros intentábamos transmitirle a nuestros clientes calma y que no hay que hacer cambios bruscos en la mitad de una tormenta. Ahora es más o menos similar, a pesar de que el flujo de noticias las últimas 3 semanas ha sido bien positivo con estos anuncios de, primero, que se iban a juntar con China en Suiza, después este acuerdo con el Reino Unido, hoy día este anuncio de tregua bien relevante y que se bajan los aranceles entre ambos países. Opinamos lo mismo, no hacer cambios bruscos porque el nivel de incertidumbre sigue muy elevado. Recordemos que la primera tregua con el resto de los países vence en julio, no sabemos muy bien cómo van a ir avanzando esos acuerdos, y así como hoy tenemos una buena noticia, todavía está bastante agitado todo lo relacionado a la guerra comercial. Lo que sí estamos transmitiendo a los clientes, Nicolás, aquellos que estaban pasándolo quizás mal durante este periodo de alta volatilidad las primeras semanas de abril, bueno, ahora que está más tranquila la cosa, siéntense a evaluar sus portafolios, y estos momentos quizás de más calma son los momentos para hacer los ajustes un poco más estructurales de acuerdo al perfil que tenga cada inversionista y, por supuesto, muy relevante, el horizonte que tenga cada una de esas inversiones. Así que si tenían pendiente algún ajuste, este es el momento para ejecutarlo. Y además que por el lado de las tasas de interés también es el momento de calma, porque la semana pasada la Fed de Estados Unidos no movió la tasa de interés y todo indica que no pasaría nada hasta septiembre. Lo mismo acá en Chile. Entonces también por el lado de las tasas es un momento en que no hay mucho movimiento, hay algunos mensajes, pero nada que sea inmediato.
Sí, lo cierto es que tanto la Fed como el Banco Central de Chile reconocen que el nivel de incertidumbre sigue siendo muy alto, por lo tanto van a esperar hasta tomar algún tipo de acción. Por ejemplo, la Reserva Federal tiene que ver cuáles van a ser los efectos reales que va a tener esta guerra comercial en la inflación, pero también lo mencionó en su último comunicado, ver cuáles van a ser los efectos en el empleo. Y sin esa claridad es difícil que se haga algún movimiento. Ahí nosotros estamos recomendándole a nuestros clientes, sobre todo a aquellos que invierten en renta fija local, que en general los riesgos han disminuido de forma relevante, sobre todo por el ambiente económico y político local, es que vayan tomando posiciones en renta fija de mediana duración, siempre con algo de indexación a la UEF, porque tampoco sabemos cuáles van a ser los efectos de esta guerra comercial acá en Chile. A ver, vamos a entrar en un momento más a este tipo de recomendaciones más específicas, me imagino que expresada en fondos mutuos, etcétera. Pero lo que decías hace algún momento, Ariel, que este es un buen instante para pensar la estrategia, para quizás de manera más simple. ¿Qué quiero hacer con mis ahorros? ¿Para qué los voy a necesitar? ¿Cómo veo mi futuro? Y en base a eso, tomar alguna estrategia, pero pensada en 4, 5, 6 años, quizás 10 años, estoy simplemente pensando mientras estamos conversando. ¿Cómo ustedes llevan adelante esa conversación con los clientes? ¿Qué cosas definen? ¿Cuáles son los factores que ustedes les dicen tienes que tener claridad en estos puntos? Sí, para nosotros es muy importante, en primer lugar, la primera dimensión, el perfil de cada inversionista, qué tan tolerante es a sortear momentos de alta volatilidad como el que tuvimos en abril, y a partir de eso ir construyendo un portafolio entre renta fija y renta variable. Quizás se nos olvidó un poco en años anteriores, porque fueron años poco volátiles para los mercados y en general los clientes tendieron a tomar un poco más de riesgo. Bueno, este momento nos recuerda la importancia de tener bien definido ese perfil. El horizonte también es muy relevante porque, por ejemplo, ahora tuvimos la suerte de que las caídas de abril se recuperaron en 3 semanas, pero eso no pasa en todos los momentos de volatilidad. A veces puede demorar 6 meses, 1 año, 2 años en recuperarse las caídas. Por eso nosotros, para ejecutar una inversión en renta variable, requerimos que el cliente esté al menos 2 o 3 años con la inversión en esta estructuración de portafolio. Y tú mencionaste, Nicolás, ya plazos más largos, 5 años, 7 años, 10 años. Para esos plazos nosotros estamos incentivando incorporar activos alternativos a los portafolios de inversión, ya sea deuda privada, ya sea algo en infraestructura, ya sea fondos de capital privado que requieren un alto periodo de permanencia porque son fondos menos líquidos, pero tienen la gran ventaja que en momentos de alta incertidumbre y alta volatilidad tienden a descorrelacionar el portafolio. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo bien importante en que aquellos clientes que tienen esos horizontes largos aprovechen de descorrelacionar el portafolio incorporando activos alternativos. Para clientes que necesitan la plata en los próximos 6 a 12 meses, en general las recomendaciones van más por el lado de la renta fija nacional y, como te decía, con la incertidumbre respecto a la inflación, que tengan algún tipo de protección y se muevan en línea con los movimientos de la UEF. Y en general, ¿cómo se da esa conversación con el cliente? Porque hay algunos que pueden dejar que el cliente sea el que tome las decisiones. Es decir, le hacen las preguntas, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu nivel de riesgo? ¿Cuál es tu nivel de ingresos? Porque otros pueden decir, no, el cliente el que dice, no, tú recomiéndame, yo voy a ti para que tú me aconsejes en vez de que yo tenga tan definido lo que quiero. ¿Me entiendes un poco? Porque a veces me parece que hay una delgada línea entre medio, un equilibrio que se puede dar. Exacto. Ahí lo principal para nosotros, más allá de estas encuestas de perfil que existen y que son normativas antes de hacer cualquier tipo de inversión o recomendación, para nosotros es muy importante la conversación que tenemos con el cliente
respecto a la conformación de su grupo familiar, cuáles son los ingresos que recibe, cuáles son los gastos mensuales y definimos objetivos de inversión. Por ejemplo, una persona puede tener objetivos al mismo tiempo de corto plazo, puede ser una vacación, puede ser comprarse un auto, puede ser dar el pie de un departamento en los próximos 12, 24 meses, pero también puede estar pensando en la jubilación. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos la capacidad, con esa información, de ir conformando un portafolio que satisfaga esas distintas necesidades, con instrumentos más conservadores y más líquidos para aquellas necesidades de corto plazo. Es muy importante eso, Ariel, porque un mismo cliente puede tener 3, 4 objetivos distintos. Entonces, necesita tener también 3, 4 opciones dependiendo del horizonte que tiene pensado ocupar sus ahorros. De todas formas, el encasillar a un cliente en un mismo perfil de riesgo, ya sea conservador, moderado, agresivo, para todas las inversiones, eso ya está quedando en el pasado. Los clientes y los inversionistas tienen múltiples objetivos que tienen que ser cubiertos con distintos productos de inversión. Obviamente, para una persona que quiere comprarse un auto en un año más, yo no le voy a poner activos alternativos a la recomendación o me voy a enfocar mucho más en renta fija. Pero para aquellos dineros que están pensados, ya sea para la educación de algún hijo o que están pensados para la jubilación, sí tengo más movilidad. Por lo tanto, nosotros a través de estas conversaciones con los clientes vamos sacando esos detalles que nos permite discernir cuáles son las mejores alternativas. Y lo más importante que hacemos es también mostrarles cómo se comportan estos instrumentos, porque no sacamos nada con mostrar un retorno extraordinario pasado. Somos más de la idea de mostrar cómo se puede comportar, cuántos meses al año una inversión puede caer en promedio, cuánto tiempo demora en recuperar, y eso los prepara mucho mejor para pasar periodos como el que pasamos el último mes sin que se genere un nerviosismo extremo. Y lo que es muy importante es que los clientes entiendan de qué se tratan estas inversiones, porque la palabra inversionista puede sonar muy sofisticada, pero es simplemente alguien que destina sus ahorros en uno u otro activo. Pero aquí los expertos son los que hacen las recomendaciones, no las personas, porque si las personas fueran expertas, no contratarían la asesoría en inversión. Eso es un poco el mensaje que quiero dar. Sí, y ahí nosotros tenemos un rol muy relevante en explicar de qué se trata y cuáles son los instrumentos subyacentes que hay detrás de cada inversión. En general, nosotros nos gusta que los clientes entiendan en qué están invirtiendo, cuáles son las variables que van moviendo a los mercados, por qué si la tasa de interés sube, los precios de los activos de renta fija bajan, por ejemplo, cuáles son los potenciales impactos de esta guerra comercial en el crecimiento y cómo eso se traspasa a las utilidades de las compañías que están comprando a través, por ejemplo, de un fondo mutuo de renta variable. Lo mismo con el caso de los alternativos. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de educar a nuestros clientes, tenemos el deber fiduciario de manejar de la mejor forma sus dineros, que ellos entiendan los riesgos a los cuales están enfrentados y en general es un acompañamiento que no termina con el momento de la recomendación de inversión. O sea, para nosotros es muy importante el acompañamiento una vez hecha la inversión, ir haciendo los ajustes hacia adelante. Ariel Nachari, estratega jefe de Sur Investments, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que tengas buena semana. Buena semana, gracias Nicolás. Muy importante lo que mencionaba Ariel, que el cliente entienda. Y a mí una vez un economista muy inteligente me dijo, nunca confíes en personas que no sepan explicarte, porque si no saben explicarte es porque no saben verdaderamente del tema. De esta forma termina la Agenda Económica de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.